Bueno, buenas tardes a los que se han ido conectando. Ok, primera cosa. Según unos correos que estuvimos mandándonos ayer con los profesores de las otras secciones, los contenidos a evaluar en el control 3 serían hasta esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Que es el cálculo de integrales usando el teorema de los residuos, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a finalizar hoy día, ¿sí? Quizá en una de esas nos quede algún cachito ya para el lunes, ¿sí? Pero va a ser lo mínimo, ¿sí? El asunto es que se va a evaluar hasta esa materia. En ese sentido serían, digamos, series de potencia, o sea, digamos, el control estaría enfocado en eso, series de potencia, integración en el plano complejo, teorema de Cauchy, perdón, el teorema de Cauchy-Boursat, la fórmula de Cauchy, todas esas cosas que hemos visto hasta últimas clases, ¿sí? Y por último, esta cosa de acá, que es el teorema de los residuos, ¿sí? Que lo estamos desarrollando todavía. Eso. Sí, o sea, con esto de acá, que espero finalizarlo hoy día y si no lo voy a finalizar a comienzos de la clase del lunes, ¿sí? Hasta eso se evaluaría en el control 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, de los que están ahora, no sé si todos estuvieron en la clase de ayer y los que no estuvieron, no sé si habrán tenido el tiempo para poder ver la clase. Ya, de todas formas, voy a tratar de resumir todo esto hacer un resumen lo más completo posible, ¿sí? De lo que se habló ayer. ¿Sí? A ver, ayer estuvimos hablando de qué pasa con, bueno, vimos varias cosas. Dentro de eso vimos que en realidad cuando una función es continua en un abierto y es derivable en todo ese abierto, excepto en un punto, ¿sí? En realidad lo que se puede hacer siempre es que en torno a ese punto yo voy a poder siempre encontrar una serie de potencias que coincide con la función dentro de un disco centrado en el punto conflictivo, digamos. ¿Sí? El tema es que eso implica directamente que la función termina siendo derivable ahí también. ¿Sí? Y por lo tanto se cumplen todos los teoremas que se tienen para esos casos, ¿sí? O sea que si integro alguna curva cerrada que contenga ese punto, que en principio es conflictivo, en realidad ese integral va a dar cero, porque a posteriori la función termina siendo derivable en ese punto también, y por lo tanto aplica el teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar ahora el caso en que estas funciones tengan problemas mayores, digamos, en algún punto dado, ¿sí? Y en ese sentido definimos lo que son las singularidades aisladas, ¿sí? Eh, y que tiene que ver con el hecho de tomar una función, ¿sí? Y que no esté definida en un punto P, ¿sí? O que no es continua en ese punto P. Pero fuera de ese punto P, al menos hasta un cierto radio desde ese punto P, la función es holomorfa, ¿sí? Fuera de ese punto. Así que justamente esto que está acá arriba. Tengo f un abierto, o sea, tengo omega un abierto, una función f definida sobre ese abierto y que es holomorfa en ese abierto menos un punto P, ¿sí? Y vamos a decir que P es un polo de orden K. Un polo de orden K era básicamente un punto P tal que, bueno, la función P está indefinida en ese punto. Si tiene algún problema, ya sea, tiene alguna división por cero, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero que verifica que si esa función f yo la multiplico por z menos p a la k y tomo el límite cuando z tiende a p, eso de ahí converge y converge a algo distinto de c, ¿sí? Y a esa potencia k que ponemos acá la llamamos el orden del polo. Entonces, bajo ese contexto vamos a tomar ahora también un camino cerrado simple, contenido en omega y que encierra el punto p. Y definimos esta función g de z, que lo que hacemos es tomar la función f, multiplicarla por z menos p a la k, en el caso en que z sea distinto de p. Y en el caso que z igual a p, que es donde f estaba indefinida, voy a definir g como el límite de este producto, ¿sí? Y que como p es un polo de orden k, yo sé que ese límite existe y es distinto de cero, ¿sí? Así que esta función de acá cumple lo siguiente. En omega menos p es holomorfa, ¿sí? Porque es la multiplicación de funciones holomorfa. Y por como está definida, es continua en p, ¿sí? Es continua en todo omega finalmente, ¿sí? Y bajo esas condiciones, según el teorema de Taylor, eso implica que de hecho la función también es holomorfa en P, ¿sí? Es derivable en P.
Pero más que eso, el teorema de Taylor nos dice que bajo estas condiciones de arriba, ¿sí? Que en el fondo que la función es continua en todo ese omega, y es holomorfa en omega excepto en el punto P, entonces eso significa que para algún radio, ¿sí? Que haga que el disco de centro P y radio R cerrado esté contenido en omega, yo voy a tener que G de Z la puedo escribir como una serie de potencias. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Taylor. ¿Sí? Y como habíamos visto, en realidad acá lo único que hago es, para los puntos que están en ese disco y que no son el punto P, lo que puedo hacer es escribir la función G como esta multiplicación de acá arriba. ¿Sí? Y por lo tanto la función F la voy a poder describir mediante esto, que no es en sí una serie de potencias. De hecho, esto es lo que se le llama, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, es una parte del curso también, pero la vamos a dejar de lado, no va a ser evaluada ni nada de eso, pero es bueno saber el nombre. Esto es una serie de Laurent, ¿sí? Y las series de Laurent, la gracia que tienen es que son como series de potencias, son bien parecidas, ¿sí? Con la diferencia que se admiten potencias negativas, una cantidad finita de potencias negativas, ¿sí? Entonces, claro, si se fijan acá ustedes, si yo tomo n igual 0, que sería la potencia más baja que me va a aparecer acá, me aparece una potencia menos k, ¿sí? Y eso en la clase de ayer, cuando vean el material, van a poder ver que en realidad yo lo que hice fue tomar esta serie y escribirla por extensión, ¿sí? Escribiendo los primeros términos y así. Y eso va a aparecer potencia de cosas de la forma 1 partido z menos p a la k, 1 partido z menos p a la k menos 1, y así, hasta que eventualmente voy a llegar a algo que es de la forma 1 partido z menos p, y de ahí en adelante me aparecen potencias todas que son mayor o iguales que 0. ¿Sí? O sea, lo que sale de ahí en adelante es una serie de potencias. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, como esto es válido cada vez que Z es distinto de P y está en este disco, ¿sí? Si yo tomo una curva ahora que esté más encima contenida en ese disco, y que eso lo puedo reparar, o sea, basta con que esté contenida en omega, porque recuerden que si tengo un solo punto conflictivo, integrar sobre cualquier curva es lo mismo que integrar en un círculo que encierra ese punto, ¿sí? En ese sentido no hay ningún problema, eso también es consecuencia del teorema de Cauchy-Boursin, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que voy a tomar toda esta cantidad finita de potencias negativas que habían, pero que son potencias que el índice de acá abajo se mueve entre K y K menos 2, ¿sí? Perdón, entre K y menos 2, ¿sí? Esas son las potencias que van a estar acá abajo, entre K y 2, ¿sí? Y que corresponde a tomar este índice n moviéndose entre 0 y K menos 2. Nos quedan estas integrales de acá, voy a dejar esta parte, ¿sí? Que es la que corresponde a cuando este n de aquí vale K menos 1, ¿sí? Eso hace aparecer una potencia menos 1 en esta serie de acá arriba. Y el resto voy a dejar esta otra cola de la serie, que es tomando desde n igual k hacia infinito, ¿sí? Y ahí en ese caso todas estas potencias son con exponente mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, como quedó justificado en la clase de ayer, resulta que en todas estas de acá, las primeras de acá, las de la primera sumatoria, esta suma finita que está acá, todas estas integrales, lo que estoy haciendo es tomar la integral a funciones que tienen primitivas, ¿sí? Y en el caso que una función tiene primitiva, como ya habíamos visto, la integral es 0, ¿sí? Sobre una curva cerrada. En el caso de lo que está acá a la derecha, ¿sí? En el caso de esta serie, estoy integrando esta serie, nosotros sabemos que toda serie... A ver, denme un segundo, ya vengo. Ok, entonces como les decía, lo que va quedando acá al lado derecho, ¿sí? Es una serie, ¿sí? Y como también habíamos visto, cuando tenemos una función holomorfa, el integro sobre una curva cerrada, esa integral también es 0, ¿sí? Entonces, esta suma finita que está a la izquierda y esta integral de esta serie, ambas son 0, ¿sí? Y lo único que nos queda es la integral de este término al medio, ¿sí? Y que, según habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Que habíamos visto este ejemplo donde teníamos esta función indicadora de gamma, ¿sí? En un punto P, que era la función que cuenta cuántas vueltas yo doy en torno a un punto P en sentido antihorario, ¿sí? Resulta que esto de acá, como la curva gamma encierra P, y es una curva cerrada simple, da una sola vuelta, ¿sí? Y la función indicadora era justamente esta integral con un 1 acá arriba, no con esta constante, ¿sí? Pero esa constante la puedo tirar fuera de la integral, y dividido por 2pi, perdón, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por 2pi,
me queda esta expresión de acá, y esta parte de aquí vale 1, ¿sí? Y nos queda esto de acá. Y habíamos finalizado la clase diciendo que a esto de acá es lo que llamamos el residuo de F en el punto P, ¿sí? Y si se fijan, no depende en nada de la estructura de la curva, ¿sí? Nuevamente estamos viendo un caso en que el valor de la integral no está dependiendo en sí de la forma que tiene la curva, sino que está dependiendo el resultado solamente de si, si con esa curva estoy encerrando o no al punto, ¿sí? Aquí está más o menos implícito, pero si la curva gamma no encierra al punto P, sí que era el punto conflictivo, fuera de P es holomorfa en todo el conjunto, la función, ¿sí? Entonces si esa curva no encerrase al punto P, yo lo puedo dejar fuera, ¿sí? Y la integral ahí va a ser 0, ¿sí? Porque lo estoy evitando en el fondo, ¿sí? Entonces solamente me tengo que fijar en el caso en que la curva está encerrando a este punto. Y en dicho caso, no me importa la forma de la curva, solo me va a importar el valor de este coeficiente, y eso depende solo de la función, ¿sí? Ok, ¿estamos ok hasta ahí con eso? Perfecto. Entonces, definición. Vamos a ponerlo acá, se define el residuo de F en P, donde P es un polo de orden K, como el valor de el coeficiente C sub K menos 1 de la expansión en serie de potencias centrada en P de la función Z menos P a la K por F de C, ¿sí? Eso es por definición, o sea, así lo estamos definiendo y eso lo vemos de arriba, ¿sí? Digamos, el desarrollo de arriba, el valor final de la integral, nos justifica que definir esto tiene sentido, ¿sí? No es una definición antojadiza, ¿sí? Es algo importante, algo que aparece sistemáticamente, ¿sí? Entonces conviene ponerle un nombre, y eso es lo que vamos a llamar el residuo, ¿sí? Por eso muchas veces yo les decía, cuando calculábamos integrales, yo les decía cuando había un punto conflictivo, yo les decía, y es este punto el que ensucia la integral, ¿sí? Porque claro, típicamente las integrales debiesen dar 0, pero hay casos en que no. Entonces la integral se ensucia, ¿y con qué se ensucia? Se ensucia con este residuo, justamente, ¿sí? Ahora, eh, esa definición no ayuda mucho a calcular, ¿sí? Porque ahora yo me tengo que preguntar ahí entonces, ¿cómo tengo que hacer para calcular ese residuo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Notamos que el coeficiente C sub K menos 1 de esta función de acá arriba, ¿sí? Que era la función que había llamado G, es igual a G derivado K menos 1 veces, evaluado en P, dividido en K menos 1 factorial, ¿sí? Eso es consecuencia del teorema de Taylor, ¿sí? El teorema de Taylor nos decía que eso de ahí es el valor que tiene este coeficiente, ¿sí? Ahora, sabemos que la función G es holomorfa, ¿sí? En particular, todas sus derivadas son continuas, ¿sí? Porque fíjense que si yo quiero calcular la derivada de orden K-1 de esta función G, va a ser complicado, porque de hecho ya para tomar la primera derivada la tengo que hacer por definición, ¿sí? Porque voy a tener que tomar esto menos el valor de este límite, y eso dividido por h, cuando h tiende a 0, ¿sí? Y esta función de acá evaluada en
P más H. ¿Sí? Va a ser una cuestión bien compleja. ¿Sí? Hay que calcularlo por definición necesariamente porque tengo la función que está definida así como por ramas. ¿Sí? Pero como la función es holomorfa, ya concluimos que en realidad cuando una función es holomorfa es derivable infinitas veces en todos los puntos. En particular, todas sus derivadas son continuas. ¿Sí? Por lo tanto, esta expresión de acá es lo mismo que 1 partido k menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a p de la derivada de orden k menos 1 de la función en un punto z. ¿Sí? Esas dos cosas son iguales, por continuidad de la derivada. ¿Sí? Función holomorfa, todas las derivadas existen de todo orden, por lo tanto, todas son continuas, necesariamente. Entonces nos queda esa expresión de ahí. Y esto sí nos permite decir lo siguiente. Esto es 1 partido k menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a p de la derivada, y lo vamos a anotar así, esa es la derivada de orden k menos 1 de z menos p a la k por f de z. ¿Sí? Y esto sí es bastante más simple, ¿sí? Porque yo conozco una expresión para la función f cada vez que la evalúo en puntos distintos de p. ¿Sí? Entonces, para cada uno de esos puntos, lo que voy a hacer es multiplicarlo por z menos p a la k, derivar esta expresión k menos 1 veces, y después ver cuánto vale el límite de toda esa expresión cuando z tiende a p. ¿Sí? Esta es la forma más práctica de calcular el residuo. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, pero le voy a poner nombre a esto, el residuo de f en un punto p es igual a 1 partido k menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a p de la derivada de orden k menos 1 de z menos p a la k por f de z, donde p es polo de orden k. ¿Sí? Observación. Recordemos también que de la fórmula, perdón, del teorema de Taylor, también se tiene lo siguiente. El coeficiente C sub k menos 1 se podía escribir también como 1 partido 2pi por la integral sobre el borde de un disco de centro P y radio R de la siguiente expresión. Era tomar la función acá y dividirla por z menos p. Y acá lo que iba era el índice del coeficiente más 1. ¿Sí? Entonces nos queda f de z, perdón, g de z era acá arriba porque es la función g a la que le estoy calculando el coeficiente. ¿Sí? Y nos queda esto acá. ¿Sí? Porque aquí abajo en la potencia tenía que ir este índice, el índice k menos 1, y eso más 1. ¿Sí? Por eso nos queda un elevado a la k abajo. Pero por la definición, como finalmente esta función g la estoy evaluando solamente en puntos que están sobre el borde de este disco que está centrado en P y de radio R, ¿sí? Estoy evaluando sobre la orilla, siempre estoy evaluando en puntos distintos de P. Entonces la expresión para la función g en términos de la función f es válida. Y por lo tanto esto es lo mismo que 1 partido 2pi por la integral sobre el borde del disco de centro P y radio R de la función g que era z menos p a la k por f. Entonces los z menos p a la k se cancelan y nos queda simplemente f de z. Es decir, la integral sobre el borde del disco de centro P y radio R de f de z a de z es igual a 2pi
por el coeficiente C sub k menos 1 que le habíamos puesto nombre, que era el residuo de F en el punto P. ¿Sí? Así que recuperamos el mismo resultado de nuevo, de otra forma. ¿Sí? Aquí fue en este caso particular para el borde de un disco de centro P y radio R, pero es en realidad lo mismo que ese radio R puede ser tan chico como yo quiera, entonces puedo tomar cualquier curva simple cerrada y mediante una aplicación que ya hemos visto varias veces cómo se hace del teorema Cauchy-Boursat, puedo concluir que el valor sobre de la integral sobre esa curva y sobre ese borde del disco, esas dos integrales son exactamente iguales. ¿Sí? Lo que nos lleva, finalmente, a el teorema de los residuos, ¿sí? Que lo vamos a enunciar ahora completamente. ¿Sí? Pero para eso vamos a dar una última definición, que digamos es la clase de funciones más general para la cual podemos ocupar el teorema de los residuos. Entonces vamos a decir que una función f definida desde omega, subconjunto de C a valores en C, es una función meromorfa si existe un conjunto. Y aquí vamos a ver por qué esta hipótesis, o sea, por qué estas condiciones sobre f son necesarias. Y por qué en realidad, bajo estas condiciones, es como lo mínimo que le puedo pedir a f para poder, o digamos, es la clase que agrupa todas las funciones f para las cuales puedo hacer el teorema siguiente. ¿Sí? Si existe un conjunto de, perdón, P finito o numerable, esto era subconjunto de omega, perdón, que cumple lo siguiente. Son tres condiciones. Primero, f es holomorfa en todo el conjunto omega, excepto en este conjunto P. ¿Sí? O sea, voy a tener un conjunto finito, o a lo más un conjunto numerable, donde la función f no es derivable. En todo el resto del conjunto la función es derivable. Que es bastante más que lo anterior. Si antes estábamos hablando solamente de un punto donde la función no era derivable. Ahora estamos hablando de que puede ser hasta una cantidad infinita, pero numerable, a lo más. ¿Sí? Segundo, vamos a pedir que f tiene un polo en cada punto P que pertenece a este conjunto P. ¿Sí? O sea, este conjunto P no es solamente un conjunto de puntos donde la función no es derivable, sino que de hecho es un conjunto donde la función tiene polos. ¿Sí? Y tercero, que esta condición es más crítica, y después de hacer un pequeño dibujito se entiende la idea de esto, P no posee puntos de acumulación. Ok. Esto es básicamente la definición de una función meromorfa, y bajo estas condiciones el teorema de los residuos se va a cumplir. ¿Sí? Entonces voy a enunciar el teorema de los residuos y voy a explicar por qué, de qué sirven cada una de estas hipótesis finalmente. ¿Sí? Sobre todo la última, que al menos las dos primeras uno puede entender más o menos a qué apuntan. ¿Sí? Pero esta última de acá, estamos hablando de una cuestión que no habíamos mencionado en ningún momento antes. O sea, ¿por qué voy a pedir que este conjunto de puntos donde la función no es derivable, por qué voy a pedir que no posea puntos de acumulación? Como que estamos hablando en principio de dos cosas que parecieran no tener ninguna relación una con la otra. ¿Sí? Entonces vamos a enunciar el teorema. Voy a explicar a grandes rasgos cómo se demuestra. ¿Sí? Que la demostración es bastante simple, una vez que uno entiende ya que en realidad todos estos procedimientos son, digamos, locales. ¿Sí? Y ahí va a ser más o menos evidente el uso de esta tercera propiedad que tienen las funciones meromorfas. ¿Sí? Entonces, este es el teorema de los residuos de Cauchy. Entonces, sea f una función meromorfa,
en un abierto omega y sea P el conjunto de sus polos. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo en el fondo ahora es decir, ya, tengo mi función meromorfa, así que cumple estas tres cosas. ¿Sí? Voy a armar P, el conjunto que contiene a todos los polos de esta función F. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que va a ser justamente este conjunto P de acá arriba. Es aquel conjunto de puntos donde la función es holomorfa, excepto en ese conjunto. Hay polos en todos ellos. ¿Sí? Y va a cumplir además esto último acá, que no posee puntos de acumulación. Vamos a tomar gamma, un camino simple, cerrado simple. Recorrido en sentido antihorario, como siempre. Antihorario. Que encierra una región gamma, perdón, una región D, subconjunto de omega. ¿Sí? Eso va a ser lo que va a estar encerrando esta curva. Y tal que, y esto va a ser importante porque si no, no vamos a poder definir las integrales. ¿Sí? Se tiene que cumplir que la intersección de gamma con el conjunto P es vacía. ¿Sí? O sea, la curva no pasa por ninguno de estos puntos donde la función tiene polos. ¿Sí? Eso es importante. Luego, gamma encierra un número finito de polos de F, digamos, P intersectado con D, que es justamente el conjunto de polos intersectado con lo que encierra la curva, ¿sí? Y lo vamos a llamar, va a ser un conjunto P sub 1 hasta P sub n. Y además, y esta es la parte importante, la integral sobre gamma de la función f de z es igual a 2 pi por i por la suma desde k igual 1 hasta n de los residuos de f en cada uno de estos polos. Ok. Analicemos de a poco la hipótesis. Fíjense que estoy pidiendo, ok, camino cerrado simple. Eso lo pedimos siempre, recorrido en sentido antihorario también. Ya entendemos más o menos por qué se hace. ¿Sí? O sea, yo le doy una orientación al camino más que nada para dar una referencia. ¿Sí? Pero si yo cambiara el sentido de todas las cosas, lo único que hago es cambiar los signos. ¿Sí? Eso siempre tenerlo presente. Como el camino es cerrado simple, encierra una región, ¿sí? Que es la que llamamos D, y esta condición de que gamma no pase por ningún polo es porque nosotros para poder definir la integral pedíamos que la función fuese continua en esta parte donde estoy evaluándola, que en el fondo es en la curva gamma. ¿Sí? Y los polos son justamente puntos donde la función podría estar, o sea, donde la función de hecho está indefinida. ¿Sí? Entonces en ese caso esta integral no la puedo calcular. ¿Sí? Entonces por eso pedimos que la curva no pase por ningún polo. ¿Sí? Ahora, fíjense que esas fueron todas las hipótesis. ¿Sí? Bueno, efemeromorfa, que se puede entender más o menos como que la segunda condición no dice mucho porque en realidad estoy diciendo acá P el conjunto de los polos. Entonces como que ya, ok, lo segundo obviamente se va a cumplir. Y lo primero de acá, estoy diciendo, ok, esta función es derivable en todas partes, excepto en estos puntos conflictivos. ¿Sí? O sea, estoy diciendo desde un comienzo, con esos puntos de ahí es donde tengo que tener cuidado. Ahora, fíjense que este teorema tiene una primera conclusión. Dice acá, luego, gamma encierra un número finito de polos de F. ¿Sí? Y esa parte de ahí es esencial. ¿Sí? Va a ser esencial en lo que sigue y se desprende directamente de la tercera condición sobre las funciones meromorfas. ¿Sí? Porque resulta que si, piénsenlo así, cuando yo tomo una curva cerrada simple, lo que me queda es una región, un conjunto, digamos, cerrado
o bueno, no es cerrado necesariamente, pero un conjunto acotado, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo dentro de ese conjunto tuviese infinitos puntos de la, ¿cómo se llama? Del conjunto P, ¿sí? Si es que hubiesen infinitos polos encerrados por esta curva. Resulta que eso significaría que adentro lo que tengo en el fondo es una sucesión de puntos, ¿sí? Tengo una cantidad a lo más numerable de puntos, ¿sí? Recuerda que era a lo más numerable. Tengo una cantidad numerable de puntos allá adentro y que está acotado, es una cantidad numerable de elementos que están acotados, ¿sí? Y cuando yo tengo una sucesión que es acotada, siempre le puedo encontrar una subsucesión que converge a alguna parte. Y si le encuentro una subsucesión convergente, eso significa que el conjunto P tenía un punto de acumulación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces con eso tengo que en realidad que por llega una contradicción, así que necesariamente gamma encierra una cantidad finita de polos. ¿Sí? Y ahora que yo tengo que esta curva gamma, está acá, encierra una cantidad finita de polos de la función, lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Cauchy-Boursat, porque si esto, sobre esta curva gamma, eh, quiero integrar sobre toda esa curva gamma, lo único que voy a hacer ahora es mirar estos puntos conflictivos que están encerrados por la función, perdón, por la curva, y los voy a encerrar con círculos de un radio suficientemente pequeño. ¿Sí? Y el teorema de Cauchy-Boursat me dice que integrar sobre la curva gamma que está afuera es lo mismo que calcular sobre cada uno de estos círculos, en sentido antihorario también, y sumar esos resultados. ¿Sí? Pero, como esto es un polo, y esto es un círculo chiquitito, y dejé a todos los otros polos afuera, lo que va a significar es que esta integral de acá, por sí sola, es lo mismo que 2pi por el residuo de f en ese polo. ¿Sí? La integral sobre esta va a ser 2pi por el residuo de f en este polo de acá. Lo mismo con este y con este. Si sumo todos esos resultados, me queda 2pi por i por la suma de todos esos residuos. ¿Sí? Esa es la demostración, no voy a entrar más en detalle. Esa es la demostración del teorema de los residuos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora. ¿Sí? Y a la vuelta vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto y voy a mencionar otra cosa que me quedó pendiente por ahí, que es el asunto de, ¿cómo se llama esto? Vamos, si yo me acuerdo cómo se llama. El teorema del hospital. Eso. ¿Sí? Yo creo que va a haber eso primero y después vamos a ver ejemplos de aplicaciones del teorema de los residuos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir a las 3:25. ¿Ya? Ahí les recojo las dudas que les vayan quedando y seguimos con algunos ejemplos y eso del teorema del hospital que les decía. Lo último que vamos a hacer ahora va a ser, en esencia, rescatar consecuencias de todo esto que hemos visto, digamos, en esta clase y en la clase anterior. ¿Sí? Claro, en realidad, los segundos van a ser más que ejemplos del teorema de los residuos, pero lo primero es una consecuencia del teorema de Taylor. ¿Sí? ¿Sí? Que esto es súper útil, ¿sí? Lo tienen que tener presente así como, bueno, también en el caso real, o sea, cuando aparecían límites que eran de la forma, límites de funciones de la forma 0 partido 0, infinito partido infinito, ¿sí? Estaba el teorema de L'Hopital, ¿sí? Que me permitía decir que ese límite era igual que el límite de la división de las derivadas de las funciones, ¿sí? Y si eso volvía a fallar, podía volver a derivar de nuevo y así. ¿Sí? Ahora, la demostración del teorema de L'Hopital en el caso real es bastante compleja, ¿sí? Y pone muchas condiciones. En el caso complejo, es bastante más simple. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar
dos funciones, sean f y g, definidas sobre un abierto omega a valores complejos, tales que f de un punto P es igual a G de P es igual a C. ¿Sí? Con G distinto de C. ¿Sí? La función no es la función nula. A eso voy. ¿Sí? Esa es la idea que quiero poner acá. ¿Sí? Entonces, si yo bajo estas condiciones, voy a tener que el límite de cuando z tiende a p de f de z partido g de z, ¿sí? Que sería en el fondo un límite de la forma 0 partido 0, es igual al límite cuando z tiende a p de f' de z dividido en g' de z. ¿Sí? Si este procedimiento yo lo repito, ¿sí? Yo lo podría repetir muchas veces, en el caso, por ejemplo, que este límite nuevamente sea de la forma 0 partido 0, fíjense que las hipótesis de arriba se volverían a cumplir. ¿Sí? Se seguirían cumpliendo exactamente igual. ¿Sí? Me faltó decir acá, perdón, estas dos funciones son holomorfas. Ahí sí. ¿Sí? Si se fijan, si este límite vuelve a ser de la forma 0 partido 0, las condiciones de arriba se repiten, así que puedo volver a aplicar el teorema. ¿Sí? Y eventualmente podría llegar a calcular el valor del límite. ¿Sí? Y la demostración de esto es una aplicación más o menos directa del teorema de Taylor. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, si estas dos funciones son holomorfas, ¿sí? Y yo en este punto P estoy teniendo un problema en el sentido de que no puedo determinar el valor de este límite. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a construir la serie de Taylor de estas dos funciones. ¿Sí? Entonces yo sé que en torno al punto P, esto lo puedo escribir como la suma desde k igual 0 hasta infinito de C sub k por z menos P elevado a k, y la función g de z la voy a poder escribir como la suma desde k igual 0 hasta infinito de algunos coeficientes P sub k por z menos P a la k. ¿Sí? Y aquí yo estoy asumiendo que esta expansión la estoy haciendo para un epsilon, con un radio epsilon suficientemente pequeño, ¿sí? Y da lo mismo que tan pequeño yo tome ese radio, porque al final a mí lo que me va a importar es qué es lo que pasa cuando z converge a p, o sea, cuando lo hago tender a p. ¿Sí? Así que en algún momento z va a quedar dentro de ese radio que tomé, ¿sí? Pero resulta que esto es lo mismo que hacer la suma desde k igual 0 hasta infinito de c sub, desde 1 hasta infinito de c sub k por z menos p a la k. Y lo mismo pasa con esta de acá. Esto es la suma simplemente desde k igual a 1. ¿Sí? Y esto ya que c sub 0, según el teorema de Taylor, es lo mismo que f de p, b sub 0 es igual a g de p, y ambas son 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso finalmente estas sumas me quedan desde 1 y no desde 0, desde k igual 0. ¿Sí? Porque el coeficiente libre, digamos, que está al comienzo, vale 0 en ambos casos. Luego, si yo tomo f de z y lo divido por g de z, ¿sí? Para los z que están suficientemente cercanos a p, esto es lo mismo que z menos p por la suma desde k igual 1 hasta infinito de c sub k por z menos p
a la k menos 1, dividido en z menos p, por la suma desde k igual 1 hasta infinito, de b sub k por z menos p a la k menos 1. ¿Sí? Ahí lo que hice fue factorizar, ya que todos los términos de la serie tienen al menos un factor z menos p, ese lo factorizo. ¿Sí? Y bueno, los cancelo esos dos, ¿sí? Está puro molestando. Y lo que me queda ahora lo puedo escribir como la suma desde k igual 0 hasta infinito de c sub k más 1 por z menos p a la k, dividido en la suma desde k igual 0 hasta infinito de b sub k más 1, perdón, por z menos p a la k. ¿Sí? Y bueno, ¿sí? Voy a suponer que en este caso, a ver, veamos lo que hay que hacer acá. La idea acá es tomar el límite cuando z tiende a p, ¿sí? Y eso va a hacer que todos estos términos de la sumatoria se hagan 0, excepto el que tiene asociado la potencia igual a 0. ¿Sí? Entonces esto finalmente va a converger a C sub 1 partido B sub 1. ¿Sí? Y voy a asumir que esa división está bien definida, o sea que B sub 1 es distinto de 0. ¿Sí? Pero resulta que esto por definición es la derivada de f en p dividido por 1 factorial, ¿sí? Así que sería eso nomás. Y esto de acá es f, y esto de acá es la función g derivada en p también dividida por 1 factorial. ¿Sí? Y que esto lo puedo escribir como, digamos, el límite cuando z tiende a p de f' en p, f' en z, perdón, dividido en g' en z, porque son continuos. ¿Sí? Ahora, aquí asumí que B1 era distinto de 0. ¿Sí? Si es que fuese 0, tengo dos opciones. ¿Sí? Si es que C1 también es 0, tendría que aplicar el teorema de L'Hopital de nuevo. ¿Sí? Porque el límite que me quedaría, en el fondo este de acá, también sería de la forma 0 partido 0. Pero si B1 es 0 y C1 es distinto de 0, significa simplemente que el límite no existe. ¿Sí? Y así eso me indica cuándo puedo seguir iterando el teorema del L'Hopital. De hecho, se va a anotar solo. ¿Sí? Aplicándolo reiteradas veces, voy a obtener siempre límites que son o de la forma 0 partido 0, o voy a llegar a un caso en que el límite existe directamente o que el límite no existe. ¿Sí? Y esas son las tres opciones, y que van a salir simplemente de ir aplicando el teorema del L'Hopital reiteradas veces como se hace siempre. ¿Sí? Pero es eso, la aplicación del teorema del L'Hopital es exactamente igual que en el caso real, ¿sí? Pero lo tenía que dejar puesto acá porque en principio no sabíamos si es que el teorema del L'Hopital era válido también en el caso complejo, pero aquí está justificado. El teorema es válido y lo pueden ocupar cuando lo necesiten. ¿Sí? Eso. Eh, y voy a tomar como ejemplo acá del teorema de los residuos. No voy a hacer un cálculo integral directamente porque en realidad, si se fijan, para el teorema de los residuos, en realidad me está diciendo que la integral se reduce a calcular residuos de una función. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un problemita, que de hecho un problemita bien teórico, que está en el apunte, y que es del cálculo de residuos. ¿Sí? Y con esto vamos a cerrar la clase hoy. Entonces, sea f de z igual a la división de dos funciones. Va a ser una función g de z y una función h de z. Supongamos que f de z tiene un polo en P, algún número complejo, ¿sí? Y las funciones G y H son holomorfas en una vecindad de P. ¿Sí?
Supongamos además que G de P es distinto de 0, H de P es igual a H' de P es igual a 0 y H2' de P es distinto de 0. Entonces, verifique que F tiene un polo de orden 2 en P y pruebe que el residuo de F en P es igual a matraca 2G' de P partido en H2' de P menos 2/3 de G' en P por H3' en P dividido en H2' en P al cuadrado. Ya, se ve bien denso el problema. Es de estos problemas que uno los mira y como que impactan un poco. Sí, pero no hay que tenerle miedo. Sí, tampoco es tan complicado. A ver. Primero, fíjense que yo sé que las funciones G y H son holomorfas en una vecindad de P. ¿Sí? Pero estoy diciendo que F tiene un polo en P. ¿Cómo podría pasar eso? Si yo estoy operando dos funciones que son holomorfas y llego a un resultado en que la función, el cociente de esa función resulta no ser derivable en P. ¿Sí? Porque en particular, al ser un polo, la función no puede ser derivable ahí. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre que podría pasar eso? Está dentro de la hipótesis del problema, de hecho, también. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podría pasar eso? H es 0 y G no. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Llegamos a un punto en que estoy dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces la función se me indefine, así que me queda con algo que eventualmente podría ser un polo. Acá me están diciendo que asuma que es un polo. ¿Sí? Perfecto. Ese es exactamente el motivo. ¿Sí? Y de hecho está ahí en la hipótesis. G de P es distinto de 0 y H de P igual a 0. ¿Sí? De hecho, esas dos cositas, ¿sí? El G de P distinto de 0 y el H de P igual 0, están entregadas como hipótesis del problema, pero están implícitas. ¿Sí? O sea, no era necesario ponerlo. Yo podría poner el mismo problema diciendo, supongamos además que H' y H2' en P valen 0. Y las otras dos cosas no decirlas. ¿Sí? Porque para que eso ocurra, para que esta cuestión quede indefinida, necesariamente H tiene que ser 0. ¿Sí? Y G... no, habría que poner que G de P es distinto de 0. ¿Sí? Porque pues, si no puede pasar otra cosa medio extraña. ¿Sí? Pero el hecho de que H de P es 0 estaba implícito, eso no era necesario poner. ¿Sí? De todas formas, verificar que F tiene un polo de orden 2. ¿Sí? Y probar esto de acá. A ver, ¿cómo puedo demostrar que esta función tiene un polo de orden 2? ¿Sí? A mí me gustaría ver que lo que me están pidiendo demostrar es que el límite, cuando z tiende a p, de z menos p al cuadrado por f de z, existe y es distinto de 0. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo digamos, en formulita. ¿Sí? Me están pidiendo que verifique que f tiene un polo de orden 2 en el punto P. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es analizar qué pasa entonces con el límite cuando z converge a P de z menos P al cuadrado por g de z partido en h de z. ¿Sí? Eso es lo que tengo que estudiar. ¿Sí? En general, si es que yo conociera una fórmula para la función f, esto sería tan simple como chequear si es que el límite lo puedo calcular y ver cuánto vale. ¿Sí? Pero acá eso no lo puedo hacer directamente. ¿Sí? Porque no conozco fórmulas de la función. Yo lo único que sé es que la función f es la división de dos funciones holomorfas. ¿Sí? Pero esa es otra de las hipótesis importantes. Me dicen que voy a asumir que las funciones g y h son holomorfas en una vecindad de P. Eso significa
que las puedo escribir como serie de potencia. ¿Sí? Notemos que la función g de z es igual a la suma desde k igual 0 hasta infinito de c sub k por z menos p a la k. ¿Sí? Y en esa no puedo hacer mucho más, porque de hecho sé que la función en 0 es distinto la función en p, perdón, es distinta de 0. ¿Sí? Así que no, el primer coeficiente acá es distinto de 0. Así que no puedo hacer mucho más. Pero para la función h puedo hacer lo mismo, y fíjense que yo sé que la función y su primera derivada valen 0, y después la segunda derivada ya es distinta de 0. Entonces, en realidad, si yo hago su expansión de Taylor en torno a p, esta suma la puedo hacer partir desde 2 simplemente. ¿Sí? Y eso es simplemente por el hecho de que la función y su primera derivada valen 0. Y eso hace que los coeficientes asociados, perdón, que le voy a poner otro nombre acá, sean 0. Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hice antes. Esto es lo mismo que z menos p al cuadrado. K igual 2 hasta infinito de hecho voy a hacer el cambio automáticamente acá, voy a hacer el cambio de índice. K más 2, z menos p a la k. ¿Sí? Esas dos cosas son iguales. A ver, aquí hay un detalle importante, ¿sí? Que lo pueden ver, hay uno de los problemas que están en el apunte que habla de eso, pero finalmente aquí yo podría decir, cuando pasa este tipo de cosas, por ejemplo, que h y h' en un punto valen 0, yo podría decir que ese punto p para la función h es un 0 de orden 2, así como para los polinomios, uno habla de la multiplicidad de los ceros del polinomio. Acá también, ¿sí? Yo podría hablar que esto es un 0 de orden 2. ¿Sí? Y fíjense que si yo divido, hago la división 1 partido h, como que voy a tener acá una indefinición de orden 2, ¿sí? Porque voy a estar dividiendo 2 veces por algo que se hace 0 en el límite. ¿Sí? Y el resto no se hace 0. ¿Sí? Entonces, como que eso me está indicando que la indefinición esta en P, al dividir por H, va a estar 2 veces, en principio. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de los polos de orden algo y los ceros de orden algo, que es otro concepto que está asociado, van muy de la mano. Y eso lo pueden ver en uno de los problemas que están en el apunte, que es el problema 1110, que está en la página 147. ¿Sí? Que habla de esas dos cosas. Ahora, yo teniendo esto va a implicar que el límite, cuando z tiende a p de z menos p al cuadrado por g de z partido h de z, es lo mismo que tomar acá la suma desde 0 hasta infinito de c sub k por z menos p a la k, partido por z menos p al cuadrado por la suma desde k igual 0 hasta infinito de b sub k más 2 por z menos p a la k. ¿Sí? Eso fue simplemente reemplazar las expresiones. Y aquí se me cancelan estas dos cosas. Y este límite sí lo vamos a poder calcular. Porque resulta que cuando z tiende a p, lo de arriba tiende a c sub 0, que es el valor de g de p. Así que eso es distinto de 0, por hipótesis. Y lo de acá abajo va a tender a b sub 2. ¿Sí? Y b sub 2 está relacionado con el valor de la segunda derivada de h en p, que es distinta de 0 también. Entonces este límite existe. Y vale c sub 0 partido en b sub 2, y que por definición esto es g de p dividido en h2' de p dividido en 2 factorial, que eso nos da finalmente 2g de p partido en h2' de p. ¿Sí? Y esto me dice que el límite existe, y más aún, ese límite es distinto de 0, porque para que fuera 0, necesariamente la función g en p debería ser 0. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Dónde? Ah, que B sub 1 es H de 0, perdón, B sub 0 es H de P y B sub 1 es H' de P, ¿sí? Pues según lo que te dice el teorema de Taylor, ¿sí? Y por hipótesis sabíamos que esas dos cosas valían cero. ¿Sí? Bacán. Entonces tenemos esto de acá. Entonces, efectivamente, por lo tanto, P es un polo de orden 2 de la función f. Ahora me piden, una vez que hago eso, me piden demostrar, o bueno, probar que el residuo de la función en el punto P, eh, es que, a ver, aquí este z menos P, acá cuando lo factoricé, dices tú, ya. Sí, porque fíjate que acá la suma la comencé desde k igual 2, ¿sí? Porque los dos primeros términos están multiplicados por 0, para k igual 0 y k igual a 1, ¿sí? Entonces me queda todo esto de acá en adelante. Y si yo escribo en extenso esta serie, el primer término que tiene, que es el que tiene la potencia más baja, es b sub 2 por z menos p cuadrado. Después tengo b sub 3 por z menos p cubo, b sub 4 por z menos p a la cuarta, y así. Entonces, todos los términos de esa suma tienen al menos dos veces el factor z menos p. Y por eso lo puedo factorizar. ¿Sí? Bacán. Entonces, yo quiero demostrar que el residuo es esta cosa rara que está acá arriba. Que fíjense que ya estamos relativamente, hay una parte que está como cerca, que esta primera parte del residuo, ya la tengo, está ahí. ¿Sí? Salió eso mismo ahí en el límite. Eso pasa muchas veces. ¿Sí? De hecho, en el caso de los polos simples, cuando yo chequeo que un polo es simple y me da un límite acá, ese límite que me da automáticamente es el residuo. ¿Sí? Porque la fórmula del residuo en ese caso coincide con el cálculo del límite. ¿Sí? En general es distinto, pero en el caso de polos simples coincide. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos con un polo de orden 2, así que tenemos que trabajar un poco más. El residuo de f, entonces ahora en este punto P, por definición, como yo sé que es un polo de orden 2, entonces la fórmula me dice que tengo que tomar 1 partido 2 menos 1 factorial, ¿sí? Voy a anotarlo por completo, ¿sí? Por el límite cuando z tiende a P, de, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar un, me quedé pegado, en un segundo, derivada de orden 2 menos 1 de la función g partido h. Perdón, z menos p al cuadrado por la función g partido h. ¿Sí? Ok, entonces tengo que trabajar con toda esta cuestión de acá. ¿Sí? Ahora, esto se simplifica bastante, porque lo que está afuera es un 1, ¿sí? Dentro del límite tengo que tomar una sola derivada, ¿sí? Y lo que tengo que derivar es este cociente de estas dos funciones, ¿sí? Y que nuevamente, como estoy tomando el límite cuando z tiende a p, voy a ocupar la expresión de Taylor, ¿sí? Y eso me va a dejar acá arriba esta suma que iba desde k igual 0 hasta infinito, de c sub k por z menos p a la k. Y acá abajo, este z menos p cuadrado que estábamos factorizando se cancela, ¿sí? Así que nos queda la suma de k igual 0 hasta infinito de p sub k más 2 por z menos p a la k. ¿Sí? Y todo eso derivado. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido al límite de arriba. ¿Sí? En el límite de arriba
era calcular el límite directamente de esa división. Ahora tengo que calcular el límite de la derivada de esa división. ¿Sí? Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar esto ahora. ¿Sí? Y no lo voy a anotar acá al lado, lo voy a anotar abajo porque va a ser bastante lo que va a haber que escribir acá. Esto va a ser el límite cuando z tiende a p. ¿Y aquí qué nos va a quedar? Primero nos va a quedar la derivada de la primera serie. Entonces nos va a quedar la derivada desde k igual, o sea, la suma desde k igual 1 hasta infinito de c sub k por k. Voy a anotarlo de nuevo mejor para que quede más ordenado. K por c sub k por z menos p a la k menos 1 por la serie que está abajo, sin hacerle nada. K igual 0 hasta infinito de b sub k más 2 por z menos p a la k. Y ahora le tengo que restar la primera serie sin hacerle nada. Por la derivada de la segunda serie, ¿sí? Que nos quedaría la suma desde k igual 1 hasta infinito de b, de k por b sub k más 2 me estoy quedando sin espacio, z menos p a la k menos 1. Ay. Ya, espero que se entienda. Ahí lo va a tener que anotar. No, ¿saben qué? Es puro tonteo. Muerto esto, vamos a correr así. Tengo espacio. Z menos P a la K menos 1. Ahí sí. Y todo eso me queda dividido por la suma desde K igual 0 hasta infinito de B sub K más 2 por Z menos P a la K al cuadrado. ¿Sí? Y a esta expresión es a la que tenemos que calcularle el límite ahora. ¿Sí? Fíjense que lo de abajo, cuando Z tiende a P, no le pasa nada. ¿Sí? Porque cuando Z tiende a P, lo de abajo no se va a cero. ¿Sí? De hecho, converge a B sub 2 solamente. ¿Sí? Sobrevive el primer término de esta serie. ¿Sí? Entonces, aquí puedo llegar y tomar el límite, porque no se me va a generar ningún tipo de indefinición. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar nuevamente esto de acá. Bueno, saben que lo vamos a justificar inmediatamente para no perder más tiempo. A ver, fíjense que esta serie de acá, cuando k vale 1, acá tengo una potencia 0. ¿Sí? Así que si tomo el límite cuando z tiende a p, en realidad me va a sobrevivir el término 1 por c sub 1. ¿Sí? Entonces eso me va a quedar primero 1 por c sub 1, que sería eso. Y me va a quedar multiplicado por el límite que me dé esta otra parte de acá. ¿Sí? La misma idea. La potencia cuando k igual a 0, acá tengo una potencia 0. ¿Sí? Así que aquí de hecho me sobrevive algo, que va a ser b sub 2. Menos. Ahora, acá, esta serie de acá, la misma idea. ¿Sí? La potencia más baja es k igual 0, entonces sobrevive el término c sub 0 en esa parte. Y aquí a la derecha, en esta de acá, perdón, en esta de acá, cuando tomo k igual a 1, acá, tengo potencia 0, así que sobrevive este término cuando k vale 1, que sería 1 por b sub 3. Y todo eso dividido por lo que queda acá abajo, que si tomo k igual 0, tengo potencia 0, así que me quedaría un b sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Pero todos estos coeficientes salen del teorema de Taylor. ¿Sí? Así que los coeficientes c son los de la función g, los coeficientes b son los de la función h. ¿Sí? Entonces, el primero es g' en p dividido por 1 factorial por h2' en p
dividido en 2 factorial menos G, voy a anotarlo completo de hecho, G de P dividido en 0 factorial por H3' en P dividido 3 factorial, y esto acá abajo dividido por un H2' en P al cuadrado dividido en este 2 factorial al cuadrado. Y el resto es simplificar términos, ¿sí? Nos queda G' de P por H2' de P dividido por 2 menos G de P por H3' en P dividido en 3 factorial, que sería 6, y todo eso dividido por H2' en P al cuadrado y dividido por 2 factorial al cuadrado, que sería 4, ¿sí? Y aquí voy a separar los términos, ¿sí? Si miro esta primera parte dividido por esto, nos va a quedar 2G' de P partido en H2' de P menos, a ver, déjenme chequear algo. ¿Anoté bien? Sí, está todo bien anotado. ¿Sí? Eso, y después cuando junto estos otros dos términos de acá, los pongo al lado, nos va a quedar acá un 2/3 por G de P por H3' en P partido en H2' en P al cuadrado. Que es, si no me equivoco, sí, es exactamente lo que me pedían demostrar. ¿Sí? Entonces, este problema tenía, bueno, primero el uso de las definiciones, digamos, cómo se definen los residuos, ¿sí? Eso estaba más que justificado. Pero también tiene harto uso del teorema de Taylor, ¿sí? Y que deja claro que en realidad todo esto está va muy de la mano, ¿sí? El teorema de Taylor junto con el teorema de los residuos, si bien para demostrar el teorema de los residuos se ocupó el teorema de Taylor, al momento de estar calculando residuos, lo que está pasando en el fondo es que el teorema de Taylor está actuando por debajo, ¿sí? ¿Y de qué forma actúa? Es que es en esto que cuando yo calculo o cuando chequeo el orden de un polo, lo que hago es calcular este tipo de límites, ¿sí? Y al trabajar con las expresiones según sus series de potencia, como pasó en este caso, estas indefiniciones que aparecen abajo al dividir por una expresión como esta de acá, como esta expresión de h, se cancelan, ¿sí? Con el término que estoy multiplicando acá, ¿sí? Y por eso, en el fondo, de cierta forma acá, el orden del polo era exactamente igual al orden del cero que tenía h, ¿sí? Como le había dicho, esto es como que h tiene un cero de orden 2, ¿sí? Porque tiene un factor z menos p al cuadrado, ¿sí? Entonces como que es cero de la función dos veces, en el fondo, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que la función g en p hubiese valido cero también? ¿Sí? Y que g' en p hubiese sido distinto de cero. Ahí en este caso, esta función g, al tomar esta expresión, esta suma hubiese ido desde k igual a 1 nomás, porque el primer término hubiese sido 0. Así que ahí podríamos haber factorizado por un z menos p, por uno solo. Entonces al dividir g con h, me hubiese quedado la división de dos series de potencias, pero abajo hubiese tenido además solamente un factor z menos p. Entonces si yo acá en esta expresión le hubiese puesto solamente un solo z menos p, este límite existiría y sería distinto de 0. O sea, en ese caso el límite hubiese sido, o sea, el polo hubiese sido de orden 1, hubiese sido un polo simple, ¿sí? Y eso es básicamente porque estas indefiniciones que daba h al dividir por h, ¿sí? Una de ellas se fue cancelada por el hecho de que la función g también se anulaba en el punto p, ¿sí? Pues también tenía un factor z menos p, ¿sí? Entonces me redujo el orden del polo en 1, ¿sí? Y eso es en esencia lo que pasa por debajo, ¿sí? Y esto da muchas indicaciones de qué pasaría, por ejemplo, si tengo una división de funciones racionales, una función racional, ¿sí? La división de dos polinomios, ¿sí? Ahí lo único que tendría que hacer es factorizar ambos polinomios, el del numerador y el denominador, y chequear qué es lo que puedo cancelar. Y los factores que no pueda cancelar, según las factorizaciones, los que no pueda cancelar que me queden en el denominador, esos de ahí me van a indicar cuáles son los polos y qué orden tienen, ¿sí?
y los polos van a ser los ceros del polinomio que está abajo, y los órdenes van a ser el grado del cero que está en ese polinomio. ¿Sí? Eso es en esencia lo que tienes que tener presente para este tipo de cosas, ¿sí? Y el resto, chiquillos, de verdad, ejercitar, ¿sí? Está esa guía de problemas que les había mencionado en la nube mechona, ¿sí? La de Godoy. Ahí tienen harto problema sobre teorema de los residuos. Están los problemas del apunte también. Y como siempre, si tienen alguna duda sobre algún problema que quizá no les está saliendo, no están llegando al resultado que se les pide, me tienen que preguntar nomás, ¿ya? Perfecto. Si no hay ninguna duda, dejamos la clase hasta acá y ya nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando. Chao, chao. Chao, profe.